Y para eso está con nosotros Francisco Hernández, que nos va a platicar. Bienvenido, Francisco. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a las dos. ¿Cómo están? Qué Muchas gusto gracias. recibirte. Qué gusto, ¿eh? Oye, pues de verdad que es sorprendente la forma, eso tú nos lo vas a platicar, en que Zaragoza maneja a este ejército mexicano, que se llama ejército entre comillas, porque literalmente solo tenían machetes, palos, etcétera. Tú cuéntanos. Cuéntanos Bueno, más. primero, el ejército mexicano estaba dividido, liberales y conservadores. Sí. Estamos hablando de 1861. Casi estamos concluyendo una guerra de 3 años que había devastado al país por las leyes de reforma. Sí. Sí. Y el 5 de mayo de 1862, de la que vamos a hablar hoy, Sí. es tan importante, por lo que voy a decir a continuación, pero el 5 de mayo Zaragoza prepara a su ejército, pasa revista a sus tropas y les dice, soldados, hoy combatiréis por un día glorioso. Soldados, hoy, el día de hoy, les prometo un día de gloria, pero además os enfrentaréis al enemigo mayor del mundo, pero ustedes son los primeros mexicanos en vencerlo. Mira, O sea, también ya- se me enchinó la Una piel con lo visión que les dijo. grandísima, además, lo tenía Zaragoza- sumamente claro. Sí, Zaragoza se impone con su discurso y da inicio a esta batalla con avistamiento de los ejércitos franceses afuera del fuerte de Zaragoza. Zaragoza da avistamiento a las 9 de la mañana, se ven los ejércitos franceses, más de 6,000 hombres avanzando. ¿Y cuántos mexicanos eran? Pues eran... Mucho, pero mucho menos. ¿Se dice que 29,000? ¿Eso eran tantos o no llegaría a esa cantidad? No, eran menos. Eran mucho menos. ¿Mucho eran menos? 5,000 soldados que defenderían Ajá. Sí. los fuertes. Ahorita les cuento cuándo A van ver, a ser 29,000, sí. cuándo van a ser 30,000. Ajá, Bueno, Ah, eso va a ser llegaremos más ese punto adelante. en algún sí. momento, Sí. ok. Estos ok, dos ok. fuertes tienen poco parque, tienen poco armamento Sí. y avistan a las 9 de la mañana, avistan al ejército francés y a las 11 de la mañana Ignacio Zaragoza manda a dar un cañonazo y repican las campanas de la Catedral de Puebla y de todas las iglesias para que inicie la batalla. Y ahí se dio inicio con todo este... Ya ese Wow. inicio. Y el general Lorenzans, conde Lorenzans, que era un militar experimentado francés, Sí. ataca en 3 ocasiones a los fuertes. Pero Zaragoza ya no tiene armas, entonces emplea una técnica de luchar cuerpo a cuerpo. Imagínate Ajá. eso, cuerpo a cuerpo, cara a cara, como dicen en la lucha libre. Claro. Esto fue una medida que decía yo hace rato, le estaba platicando. Realmente los asustó, yo creo, porque Seguro. tú vienes con un arma preparado y nunca te esperas que te reciban de frente Sí. y a darte Y un con todo, puño claro. o cortarte la Sí, cabeza. no, o sea, los machetes, los palos salían a enfrentar a los soldados franceses. Había una gran diferencia entre las armas del ejército mexicano y del ejército francés. Había una desventaja de alguna forma. Sí. No, por supuesto, aquí ellos venían preparados a haber combatido en diferentes partes de Europa, Claro. en África, o sea, venía un ejército, en verdad, el primer ejército del mundo. Sí. Pero como dijo Zaragoza, ustedes son los primeros mexicanos, entonces, por la patria. Entonces, Este discurso fue importantísimo, ¿no? sí, ese fue el discurso con el que abre Ignacio Zaragoza, abre la lucha contra los franceses. Pero bueno, estamos en esta lucha. Pero ¿por qué se suscita esta intervención francesa? Claro, ¿en qué contexto había? ¿Qué ¿Qué es lo que pasaba? sucede? Bueno, los franceses, los ingleses y los españoles habían firmado un tratado un 31 de octubre de 1861. Ese tratado se debía a que Benito Juárez había suspendido en el mes de julio de ese mismo año, había suspendido el pago de la deuda. Teníamos una deuda de 80 millones de pesos. Se suspende esa deuda y entonces estos 3 países se reúnen en Londres, firman un tratado en el cual van a presionar a México y a exigirle que les pague. Entonces, esto es 31 de octubre de 1861. En diciembre ya tenemos a más de 9,000 soldados franceses, españoles e ingleses que vienen a reclamar la deuda. Wow. Se estacionan en Veracruz y Juárez manda a Manuel Dublán, este gran ministro de Relaciones, a que pacte con ellos. En Veracruz, en el pueblo de la Soledad, se reúnen y él pacta con ellos que se les va a pagar, se les van a hacer efectivos esos 80 millones de pesos. Claro, debemos 69 millones de pesos a los ingleses, debemos 2 millones de pesos a los franceses. Eso ya sumado. Debemos muy poquito a los franceses, pero Dublán habla con el ministro inglés, y el ministro inglés, bueno, está bien. Te vamos a pagar, claro. Te vamos a pagar. John Russell dice, bueno, está bien, yo me voy a retirar.
Juan Prim español, también yo me voy a retirar. Pero Francia. Solamente Lorenz. Y eran los que menos les debían. Exactamente, curiosamente fueron la deuda menor. Mira. Y son los... ¿Querían guerra? Seguramente. ¿Cómo? Querían, Napoleón III, que era quien gobernaba Francia, Sí. quería tener un gran imperio en América. Entonces, conquistar de alguna forma. Entonces, ellos no se retiran y empieza esta intervención hacia Puebla para tomar la Ciudad de México. Francisco, pero entonces gana México. Ese es Sí. gana México, se va a Francia y por eso es una batalla que es tan recordada. Sí, sí. Sí, es recordada porque primeramente se menciona la palabra patria, se menciona mexicanos y van a lucha juntos. Después seremos un año después vencidos, ¿no? Después vendrán 30,000 soldados y tomarán la Ciudad de México. Un año exactamente lo después. que sí, claro. Ahí fueron los 30,000 siguientes. Los 30,000 siguientes y tomaron la Ciudad de México un 10 de junio, pero sí es importante resaltar que esta batalla nos une como pueblo, como nación. Muy bien. Ahí está todo. Por eso la festejan tanto en Estados Unidos. Ahí está. ¿O por qué? También la festejan en Estados Unidos porque Napoleón III iba a apoyar a los estados esclavistas. Había una guerra en Estados Unidos, en el norte y el sur. Ok. Y Napoleón iba a apoyar a los estados esclavistas. Y como vencemos nosotros a los franceses, pues ya Napoleón III ya no apoya a este grupo. Ahí está. Y por eso se celebra, pero ahora en Estados Unidos se convierte en el orgullo de ser mexicano. En el orgullo de ser mexicano. Se convierte en esta otra parte que es muy celebrada en Estados Unidos. Francisco, muchísimas gracias.